Su celular. Ah, ok. El celular apagado. Hola, buenos días a todos los medios de comunicación que se han decidido unir a esta conferencia de prensa de esta campaña que hoy se lanza, que hoy se publica, de mucha gente de la comunidad del Valle de Guadalupe en Baja California, que ha decidido lanzar esta campaña de Rescatemos el Valle. Y vamos a dar unos minutos, un par de minutos, para que todos ustedes, periodistas, medios de comunicación que han sido invitados, se conecten. Sé que tienen que inscribirse y demás, entonces vamos a dar un par de minutos antes de comenzar para darles tiempo a todos ustedes de ir conectando, de irse sumando a este lanzamiento de la campaña Rescatemos el Valle. En aproximadamente un minuto empezaremos. Simplemente vamos a esperar a que tengamos eh, más periodistas que se están conectando en estos momentos. Perfecto, pues ya me informan que ya tenemos un grupo nutrido de medios de comunicación y periodistas. Entonces vamos a dar comienzo. Buenos días nuevamente, soy Emilio Lezama y les doy la bienvenida al lanzamiento de esta campaña Rescatemos el Valle, con mucha gente de la comunidad del Valle de Guadalupe, de este lugar icónico en Baja California. Los que vemos de este lado son solo algunos de muchos otros miembros de la comunidad que se han sumado a esta campaña, que se irán sumando en los próximos días. Pero les aprovecho para presentarles a los ponentes que tenemos el día de hoy con nosotros de este lado. Tenemos a Natalia Badán, que es vitivinicultora del Valle de Guadalupe, nacida ahí además, propietaria del Mogor. Tenemos a Fernando Pérez Castro, que es dueño de las vinícolas Lomita y Finca de Carrodilla y presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California. Tenemos a Mauricio Cantú, que es presidente de Provino. Tenemos a Claudia Turrent, de Por un Valle de Verdad. Tenemos al chef Jair Telles, propietario de los restaurantes Laja, Merotoro y Amaya. Tenemos a la académica Ileana Espejel, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Tenemos a Santiago Cosío, director general de Bodegas de Santo Tomás, y a Keiko Nishikawa, que es las Relaciones Públicas y productora también de también Santo Tomás. Ese es el grupo que nos acompaña hoy, además de una amplia comunidad, como les digo, más allá de lo que vemos en esta pantalla. El día de hoy se lanza la campaña Rescatemos el Valle. Voy a tener el gusto de moderar esta conferencia de prensa, de poder platicar con estas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Y empezamos, Natalia Badán, que ella, repito, es vitivinicultora, propietaria del Mogor. Natalia, mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Emilio. Buenos días a todos. Llevo 69 años viviendo en el Valle de Guadalupe. Lo conozco como a mi piel. Sus olores, sus caminos polvosos, su luz, sus cambios de estación, su chaparral que cruje en el verano despiadado. Todo en relación al campo, a los cultivos,
al entorno que nos protege y nos perfuma cuando caen las primeras lluvias. Comparto este saber con los viejos habitantes del valle y afortunadamente con sus descendientes y con los que han llegado de lejos a trabajar con nosotros el campo. Hablamos olivo, hablamos viña, hablamos sequía, hablamos espera de lluvia y hoy hablamos vino. Este pequeño espacio de patria tiene una situación geográfica y un clima muy particulares. Fernando Jordán lo llamó el otro México. A lo largo de las décadas, con mucho esfuerzo y tenacidad, fuimos dándole una vocación. Quisimos ser la mejor región vinícola de México, una región emblemática, patrimonio de todos los mexicanos. Una visión muy clara, pero como todo proyecto sustentable que requería paciencia y generosidad. Hoy, este sueño se rompe como un espejo. La compatibilidad turística que tiene toda región de grandes vinos nos rebasó. Y nuestro valle está amenazado con convertirse en una ciudad mal hecha, presa de intereses económicos a corto plazo. Fraccionamientos, antros, conciertos masivos. Sin orden, sin seguir reglamentos, destruyendo el paisaje, destruyendo nuestra cultura local, destruyendo y vulnerando viñedos. Estamos asesinando la oportunidad histórica que tuvimos de ser un valle netamente agrícola, rural, con arraigo profundo a nuestro suelo y al milagro de lo que el suelo puede darnos cuando lo tratamos bien. Orgullo de todos los mexicanos. Necesitamos ya acciones urgentes para rescatar lo todavía rescatable. Que se obedezcan las leyes ya existentes, sin excepción, que se proteja esta y otras regiones agrícolas de México, que contemos con el reconocimiento y la solidaridad de todos los mexicanos para lograr. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras. Creo que son muy poderosas, muy conmovedoras, y nos explican, pues desde el punto de vista de alguien que ha vivido toda su vida el Valle de Guadalupe, que lo conoce, que lo soñó y que luego lo despertó, la sensación de lo que está pasando allá. Para abordar un poco más el tema y que nos cuente un poco lo que está sucediendo en el Valle de Guadalupe, le paso la palabra a Fernando Pérez Castro, que es presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California. Fernando, adelante, mucho gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Emilio? Un saludo fuerte a todos los colegas que andan por acá. Un saludo también fraterno a los medios que se incorporaron a esta rueda de prensa. Es difícil continuar después de de lo que comenta Natalia de una manera tan clara, ¿no? Lo que está en juego en esta región es el alma de la región, la esencia de lo que la ha convertido en un sitio que ha tenido el reconocimiento a nivel nacional e internacional como una de las grandes regiones vitivinícolas emergentes en el mundo. Nos duele tener que estar en esta situación de tratar de generar conciencia, pero creemos que es necesario y que es obligado. Hay una obligación moral, diría yo, por parte de todos aquellos que nos dedicamos a la agricultura, de hacerle ver a la opinión pública
porque yo también siento que esto no debe de cargarse necesariamente a una responsabilidad únicamente de la autoridad. Todos somos corresponsables de lo bueno y también un poco de lo malo que ha sucedido en el Valle de Guadalupe, y de la misma manera tenemos que participar todos como comunidad para sacarlo adelante. Los datos son bien duros, Emilio. Tenemos en los últimos 10 años una pérdida de la tierra agrícola del 20%. Esto no es menor. La actividad agrícola ha decrecido de una manera alarmante estos últimos 10 años, y ha decrecido porque le ha dado paso a la urbanización del Valle de Guadalupe. Y desgraciadamente, una cosa no puede convivir con la otra si no se hace de una manera ordenada. Y en el momento en el que el Valle de Guadalupe pierde su carácter rural, en ese momento también va perdiendo su actividad vocacional, que es la agricultura. Y de ahí el gran dilema que debemos de tomar, yo no diría solamente como ensenadenses o bajacalifornianos, sino como mexicanos, de qué es lo que queremos que suceda con el Valle de Guadalupe. Si lo queremos convertir en una ciudad, bueno, pues organicémonos para convertirla por lo menos en una ciudad funcional. Pero si queremos que siga siendo el motivo de orgullo que es, si queremos que siga siendo la esencia y la cultura de un estado emergente en términos de presencia a nivel nacional, bueno, pues tenemos que cuidar aquello que le da valor y que le da principio a la región. Nos preocupa este crecimiento desordenado porque, como bien comentaba Natalia, vivimos en una zona semiárida, una región que tiene un montón de limitaciones, y si estas limitaciones, primordialmente en cuanto a los recursos naturales con los que contamos, no son tomadas en cuenta para la actividad económica, por más derrama económica que genere la actividad comercial, quiero decir, si no se toma en cuenta estos dos parámetros, lo que tiende a suceder es que empieza a descompensarse ecológicamente la región. Y esto lo hemos visto en una cantidad alarmante de ocasiones en nuestro país. Creo que el ejemplo más claro de esto es Tulum. Si hace 10 años tú hubieras tenido una reunión con oceanólogos, con pescadores, con arqueólogos, con gente vinculada a lo que significa Tulum como una región única en el mundo, y hubiéramos hablado del peligro que corría Tulum, a lo mejor no se hubiera entendido del todo. Sin embargo, hoy estamos viendo las consecuencias de una región que a lo mejor no fue protegida o fue cuidada en su momento, y que hoy está totalmente desbordada desde la parte política, desde la parte de inseguridad y también de la propia viabilidad ecológica de la región. Y es algo que nosotros no queremos que suceda en el Valle de Guadalupe. De ahí nuestra intención de hacerle saber a la gente del riesgo que se está corriendo en esta zona y de lo necesario que es que nos involucremos todos para que podamos rescatar la agricultura, la vocación de esta región, y también procurar que los pobladores que viven en el Valle de Guadalupe lo hagan con dignidad, porque es lo menos que merecen. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que das un panorama bastante completo y bastante complejo de la situación del Valle de Guadalupe, que seguramente servirá mucho para los medios y los comunicadores y periodistas que están aquí con nosotros. Les quiero recordar a todos los periodistas que por medio del chat pueden ir mandando las preguntas que vayan queriendo hacer a los diferentes participantes. Nosotros al final de la conferencia de prensa abriremos a través del chat la sesión de preguntas y respuestas, pero pueden ir mandando sus preguntas desde este momento. Leía a Fernando en el boletín de prensa esa frase: no queremos ser otro Tulum. Me parece muy impactante y muy importante en el contexto de lo que tú dices. Continuamos con esta conferencia de prensa de lanzamiento de la campaña Rescatemos el Valle, que busca llamar a la sociedad y a las autoridades para unirse en esta causa de rescatar el Valle de Guadalupe.
Y le doy ahora la palabra para que nos dé una visión quizás más académica a la profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, Ileana Espejel. Ileana, qué gusto tenerte esta mañana. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias por escucharnos. Pues yo les quiero contar en breve que nosotros pensábamos que haciendo ciencia aplicada, que es lo que nos exigen ahora los científicos, íbamos a poder cambiar la realidad de nuestro país en términos de planeación del uso del suelo. Este lugar es emblemático en términos de planificación del uso de suelo desde la academia, junto con los pobladores y con los empresarios. Desde 1990 hay un instrumento que se llama ordenamiento ecológico y desde entonces nosotros hemos estado haciendo trabajos en ese lugar. Ecológicamente hicimos un estudio para ver la vocación del uso de suelo de esa microcuenca y un suelo fértil que aunque tenga poca agua, tiene la suficiente para un cultivo como es la vid, como es el olivo, los cultivos que se llaman de tipo mediterráneo. Desde hace muchísimos años, el lugar era muy famoso por su aceite de oliva y la gente del campo es olivarera, son agricultores que conocen muy bien el uso de suelo natural de ese lugar. Con ellos estuvimos trabajando desde 90, hicimos un instrumento que fue aprobado, fue publicado y es una ley que es el ordenamiento ecológico. Sin embargo, no se sigue. Los ordenamientos en este país no vienen con instrumentos económicos, con garras que se puedan seguir. Después hicimos un instrumento, tratamos de compatibilizar un instrumento que se llama ordenamiento del uso sectorial, ya era turístico y urbano, para que se concentraran los poblados. Ese instrumento tampoco se siguió. Esos instrumentos llevan reglamentos. Trabajamos en el reglamento con toda la población que nos quiso acompañar y tampoco se siguió. El problema que tenemos es, como en muchos lugares de este país, que las leyes no se siguen. Tenemos muy poca superficie de la tierra para cultivarse. En todo México, 14% de México es cultivable, pero se ha visto que si se hace bien, puede satisfacer las necesidades alimentarias de este país en materia de cultivos. Las zonas áridas son áridas, tienen muy poca agua, pero son muy productivas, sus suelos son muy fértiles. Baja California tiene grandes áreas de cultivo, pero Ensenada, que está en lo que le llaman la zona costa, solo tiene 9% de su superficie agrícola, es con capacidad agrícola. Solo son 127,000 hectáreas. Y el Valle de Guadalupe es una de esas áreas que se vuelve súper importante porque además históricamente han demostrado que lo que se cultiva allí se cultiva bien. Entonces, yo creo que las casas, yo creo que los bares deben estar en la ciudad. Las ciudades son para eso, son para casas, para habitaciones, para la fiesta. ¿Por qué invadir la zona fértil y sustituirla para vivir por unos días y pedir albercas y pedir aires acondicionados y pedir pavimentación y pedir las cosas que pide la ciudad? O sea, siempre hemos dicho a los turistas, a donde fueres, haz lo que vieres. Porque aquí los mexicanos somos muy buenos y siempre queremos satisfacer las demandas de nuestros clientes. Si como clientes vamos y no pedimos casas, y no pedimos pavimento, y no pedimos piscinas y albercas, entonces nosotros vamos a ayudar a que eso siga siendo agrícola. No podemos darnos el lujo de perder 1 hectárea más de agricultura, porque en este país y en las zonas áridas y en el Valle de Guadalupe es muy escasa, muy valiosa, solo por su singularidad y rareza. Gracias. Ileana Espejel, muchísimas gracias, dándonos un punto de vista académico de la situación única del Valle de Guadalupe y de la importancia de proteger el valle y el campo mexicano en general.
Recordamos que es el lanzamiento de la campaña Rescatemos el Valle, una propuesta de muchos miembros de la comunidad del Valle de Guadalupe por invitar a la sociedad, a la comunidad y a las autoridades a ayudar a frenar la urbanización del Valle de Guadalupe, mantener su esencia agrícola y rural. Y con esto vamos a pasar, y les recuerdo también, por cierto, que pueden ir mandando sus preguntas a través del chat. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final. Con esto vamos a pasar a darle la palabra y la bienvenida al presidente de Provino, Mauricio Cantú, que nos platicará también un poco la perspectiva de la industria y poner en contexto un poco esta campaña de Rescatemos el Valle. Mauricio, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Emilio. Muchísimas gracias por este espacio y a la gente que se unió, que nos está escuchando. Queremos platicar un poco de lo que traemos, ¿no? Provino es la unión que representa a más de 80 productores de vino en Baja California, tal vez el organismo más grande de México en esta actividad. Y siempre ha sido respetuoso con el trabajo en el campo. Hemos hecho un trabajo de muchos años en Provino tratando de darle sentido a esta industria cuando estaba de capa caída. Hicimos las fiestas de la vendimia, por ponerlos en contexto, promovimos el producto de origen. Y actualmente que tenemos más o menos esta actividad bogante, pues ha despertado el interés de muchos otros empresarios que vienen a tomar una oportunidad donde creemos nosotros que debería haber muchas empresas que vinieran a sumar a la actividad, pero no a contraponerse. Nosotros creemos mucho en el orden, en la convivencia correcta. Y por dar unos datos importantes, la producción de Baja California representa el 75% a nivel nacional en vino. Aproximadamente el 1% del PIB agrícola está aquí. Y empleamos directamente a 4.500 personas y más de 10.000 indirectamente. Cabe señalar que nuestra actividad, el 40% del empleo es también, participa la mujer, lo que lo hace una actividad muy, muy interesante, ¿no? Y la derrama económica, más o menos al año, calculado aproximadamente, es de 3.600 millones de pesos. Genera una cantidad importante de impuestos. También con nuestro trabajo, el consumo per cápita en México pasó de 250 mililitros a casi 1 litro. En la zona hay más o menos 260 productores de vid, de los que están produciendo en 4.200 hectáreas aproximados. Tenemos una visita hasta el 2019, que fueron los censos, los últimos tomados, de 850,000 personas anuales. Y en esta zona, para platicarle cómo se conforma, el 77% son bodegas pequeñas y medianas, lo que lo hace muy, muy interesante. Nada más el 23% son proyectos muy grandes o más grandes de 50,000 cajas, por decirlo en número, cajas de 12 botellas de 3/4 de litro. Lo que también hace que tenemos aproximadamente 170 proyectos vinícolas. Con esto espero más o menos darles una idea de lo que es nuestro sector a nivel nacional. Y nosotros hemos, como Provino, tratado de vincular a la gente del campo con los 3 niveles de gobierno, dándole sentido a nuestra actividad y siendo muy respetuosos. Sentimos que todas estas otras actividades que existen, los espacios actualmente y se llevan de manera regular en las ciudades, ahí deberían de quedarse, y en el campo seguir promoviendo la actividad del campo, ¿no? Somos un sector que está muy unido, que está tratando de defender nuestra vocación para dejar una buena cancha a las generaciones venideras. Sentimos que los jóvenes nos prestaron el campo y tenemos ese compromiso que tenemos que regresarlo de una mucho mejor manera como lo encontramos. Creemos que podemos ser una zona que puede ser un ejemplo de todo México, junto con algunos otros ejemplos buenos que existen, claro. Y sentimos que este valle que todos conocemos,
pues no es de nosotros los bajacalifornianos, es de todo México. Y hoy día pedimos pues atención a todos que nos apoyen a que logremos a rescatar este valle de todo México, ¿no? Hasta aquí mi participación. Espero poder platicar con algunos de ustedes en el futuro y seguir ahondando en este tema. Muchísimas gracias, Emilio, perdón. Julio. Muchas gracias, Mauricio. Creo que nos das un panorama muy amplio de la industria y lo que representa. Te agradezco mucho tus palabras. Veo que ya hay preguntas que están llegando al chat. Les pido nada más, por favor, que nos pongan su nombre y el medio al que pertenecen para poder atender cada una de ellas al final de esta conferencia de prensa. Vamos a continuar ahora desde otra perspectiva, la perspectiva de un chef eh, propietario de restaurantes como Laja, Melotoro y Amaya, que es productor también en la región del Valle de Guadalupe y sumamente vinculada a su gastronomía y su producción a ella. Jair Telles, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Gracias. Pues nada, pues quizá yo soy parte de la segunda etapa, que es la que nos viene, con la que nos estamos confrontando, ¿no? Porque yo llegué hace 22 años al Valle de Guadalupe con una idea muy soñadora de encontrar mi geografía. Yo crecí en Baja California y hacer una comida que pues representara el paisaje, ¿no? Todo muy en un plano onírico, y quizá era una de esas ideas que tenía más sentido en un sueño que nunca se pudo haber hecho, ¿no? Como una buena idea. Y pues no, sucedió por razones, por bien o por mal, de que lo pudimos hacer. Cabe decir, nosotros desde el principio producimos, tenemos una relación muy cercana con productores de ahí de la colonia, por así decir. Natalia le compramos vegetales, o sea, teníamos una relación desde el principio muy clara con el campo y cómo llevarlo a la mesa, ¿no? El tiempo pasa, nosotros siempre yo desde el principio me di cuenta de lo invasivo que es un restaurante, incluso uno bien hecho, ¿no? Como el mío, en el que producimos nuestros ingredientes, pero pues yo llegué, me hice de un pedazo de tierra y me di cuenta cómo la responsabilidad que implica decidir hacer una infraestructura como un restaurante, con planta de tratamiento, con composta, con todo eso, es invasivo. Y eso se necesita regular. En aquella época, obviamente, no se regulaba nada. Aún así, de manera inocente, yo tengo uso de suelo, tengo permiso de alcohol desde hace 22 años. Se reían de mí, de que yo fuera a pedir eso. Las cosas han cambiado a tal grado que hoy día se salió de control. Se salió de control porque el valle, su vocación, su impronta turística, pues se empezó a detonar por motivaciones muy distintas, ¿no? Y digamos que creo yo que la cosa se puso más desafiante cuando empieza a haber giros nocturnos, giros de bares, y que traen consigo todos los grandes retos que implica tener operaciones nocturnas con, pues, presencia de narcomenudeo, presencia de gente intoxicada por las calles que no tiene seguridad. Y la verdad es que eso en gran parte ha venido a presentarnos esos grandes desafíos. Estamos en un momento en el que necesitamos todos, incluso nosotros, pues estar dispuestos a asumir un ordenamiento y entrarle. O sea, no es que estamos pidiendo que a los demás los ordenen, estamos pidiendo que nos ordenen a todos, que nos ordenemos a todos, porque es la única manera de que este valle que tan elocuentemente han descrito pueda seguir siendo algo viable. De otra manera, es muy fácil, no es viable y tiene contado el tiempo si no hacemos algo al respecto.
Yair, muchísimas gracias por tu visión como propietario, chef de restaurantes y además también productor de esta comunidad. Les seguimos pidiendo que manden sus preguntas al chat y las contestaremos al final. Yo moderaré esa parte de la conferencia de prensa también. Esta conferencia de prensa de Rescatemos el Valle, donde Yair Orielta mencionaba pues la proliferación de actividades que no van con la vocación agrícola del Valle de Guadalupe, centros nocturnos, antros, veía también en el boletín conciertos masivos, etcétera. Quiero darle la palabra a Claudia Torrent, productora y miembro de Por un Valle de Verdad, para que nos platique un poco qué es o cómo se imagina el Valle de Guadalupe con esta vocación agrícola de la que tanto se ha hablado. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Estás muteada, Claudia, si quitas el mute de tu micrófono. Gracias, Emilio. Pues realmente yo me había imaginado, como nos los imaginamos todos hace muchos años, y me había imaginado un valle que logramos tener en algún momento con un pequeño equilibrio. Casi ya lo teníamos y lo estamos perdiendo. Porque todos quisiéramos estar en los bellos lugares del mundo. Todos quisiéramos estar ahí, pero si todos quisiéramos estar ahí, ¿se conservarían? No se podrían conservar. Porque como me imagino como cualquier ciudadano que quisiera participar en una comunidad que protege eso. Me imagino unas autoridades que lo comprendan, que comprendan al Valle de Guadalupe. Me imagino, pues, un visitante respetuoso. Me imagino un desarrollador consciente. Me imagino un viticultor comprometido con su comunidad, como realmente muchos lo estamos, ¿no? Me imagino también un trabajador con una vida digna, un poblador con todos los servicios. Me imagino el cuidado del paisaje. Me imagino también un valle seguro, un contexto y una comunidad unida y activa para protegerlo. La verdad, me imagino un valle de verdad. Rescatemos el valle. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Claudia, por estas palabras y además esta visión de lo que debería ser el Valle de Guadalupe en el marco de esta campaña de Rescatemos el Valle. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, hay un documento que ha sido elaborado y que será enviado a ustedes, medios de comunicación y periodistas, al finalizar esta conferencia de prensa. Y vamos a pasar a hacer una breve lectura de la primera, digamos, página de este documento que se titula Rescatemos el Valle. Mauricio Cantú, si nos haces favor de leer para los medios de comunicación aquí presentes qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema que establece este documento de Rescatemos el Valle. Claro. El Valle de Guadalupe es uno de los hitos agrícolas de México, uno de los pocos lugares donde se ha construido una comunidad y una industria a través de la agricultura y el respeto al entorno rural y natural. Todo lo que hay en el valle viene de la tierra y de la relación de los agricultores con ella. Muchas gracias, Mauricio. Fernando Pérez Castro, si pudieras plantearnos cuál es la problemática que plantea el documento Rescatemos el Valle. Estás muteado, Fernando, si pudieras. Gracias, Emilio. El Valle está en riesgo porque en los últimos 5 años ha habido una urbanización y una depredación impune. En los últimos años se han construido antros, centros nocturnos y fraccionamientos, se han hecho conciertos masivos, se ha lotificado y vendido la tierra, todo al margen de la ley.
no todo, pero una buena parte, mejor dicho. El valle se está convirtiendo en una ciudad, desgraciadamente, destruyendo la vocación agrícola, que es lo que nos ha posicionado como uno de los lugares más icónicos de México. Muchas gracias, Fernando. Y el documento Rescatemos al Valle, por último, hace unas sugerencias, unas peticiones a la sociedad en general, a las autoridades. Natalia Badán, ¿pudieras plantearnos cuáles son estas? Y con mucho gusto. Lo que queremos es trabajar con las autoridades y la comunidad para preservar y rescatar el Valle de Guadalupe. No queremos exigir ni confrontarnos con nadie. Queremos trabajar en equipo. El trabajo de todos es salvar este patrimonio nacional. Queremos consolidar esta como una historia de éxito, no una más de fracaso en este país. Número 1, hacemos un llamado a las autoridades y a todos aquellos que conocen y aman el valle a que nos ayuden a rescatarlo a través de la promulgación de leyes federales que lo protejan y un Estado de Derecho que garantice la aplicación de estas leyes. Número 2, proponemos al gobierno del Estado de Baja California nombrar al Valle de Guadalupe una zona de belleza natural y cultural, como lo establece la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California en su artículo 5. Número 3, proponemos además crear una figura jurídica de denominación y protección a nivel federal para zonas agrícolas, con el fin de proteger al campo y sus productos como se protegen las reservas naturales. Esto sería un primer paso para que el Valle de Guadalupe y tantos otros espacios agrícolas en México preserven su esencia rural y garanticen el futuro y la dignidad del campo, sus productos y todos los que lo trabajan. 4, pedimos a las autoridades municipales, estatales y federales garantizar la aplicación de los reglamentos y leyes que actualmente regulan y protegen el uso de suelo y que no han sido aplicados. No queremos antros, conciertos masivos, lotificación ni bodas multitudinarias que incumplan con el reglamento. Queremos que se proteja la vocación agrícola del valle. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias por sus palabras a todos los presentes en esta conferencia de prensa Rescatemos al Valle y por todos estos diferentes puntos de vista sobre la situación a la que convocan a la sociedad, a los medios, a las autoridades a apoyar a esta, me parece, muy digna, muy linda causa de rescatar este patrimonio de México y con ello también rescatar el campo mexicano. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que hay bastantes, y vamos a irlas trabajando. Si alguno, voy a irlas dirigiendo a algunos de ustedes. Si alguno quiere agregar algo, puede también hacérnoslo saber. Intentemos que las respuestas sean cortas y concisas. De todas formas, a todos los medios de comunicación les vamos a mandar tanto el boletín como el documento del cual se leyó una parte en esta conferencia de prensa. Entonces empezamos con la sesión de preguntas y respuestas de esta conferencia de prensa de la campaña Rescatemos el Valle. Lo primero que tenemos es Octavio García de W Radio. Nos pregunta desde cuándo data este problema y si su competencia es del gobierno estatal o federal. Natalia, ¿quisieras empezar a responder esto? Sobre todo la parte desde cuándo data el problema, tú que conoces muy bien esta región.
Nosotros adivinamos que quizás iba a suceder en los 90 y le solicitamos a la Universidad Autónoma de Baja California que se hiciera un ordenamiento, porque obviamente estas agresiones suceden en otras partes, forman parte de la historia de otras regiones vinícolas. Yo creo que se ha vuelto esto extremadamente crítico desde hace 5 años, aunque, como les digo, desde hace muchos más años estábamos ya preocupados con lo que pudiera suceder. En cuanto a la competencia de las autoridades con respecto al uso de suelo, le corresponde a los 3 niveles. Hay tierra ejidal, que evidentemente le corresponde al gobierno federal. Hay tierra que está fuera del polígono del Valle de Guadalupe, que le corresponde al gobierno del estado. Principalmente ahí tiene una injerencia importante la Secretaría de Medio Ambiente a nivel estatal. Y finalmente, lo que corresponde al polígono del propio Valle de Guadalupe es de orden municipal. De ahí la importancia de que haya una coordinación en los 3 niveles y de que haya también un trabajo, como lo comenta Natalia, de una manera coordinada con quienes aportamos para la construcción de esta región, pues para que se establezcan políticas públicas concretas que puedan reordenar lo que está sucediendo en el Valle de Guadalupe. En ese sentido, y también respondiendo por ahí a lo mejor algunas preguntas que son similares, la respuesta que hemos tenido por parte del gobierno federal ha sido muy buena. Es la primera vez, de hecho, por ahí me corregirán, si no es la primera vez, por lo menos es la vez en donde de una manera más decidida la Secretaría de Medio Ambiente a nivel federal está participando en el ordenamiento del Valle de Guadalupe. Está por venir ya trabajos coordinados por la propia Secretaría para tener un nuevo programa de ordenamiento ecológico en el Valle de Guadalupe. En cuanto a la parte estatal, tenemos el posicionamiento que ha hecho desde el día 1 la señora gobernadora, nuestra gobernadora del vino, en donde ella hace mención de 2 temas fundamentales para el Valle. Uno es la protección de la vocación agrícola y el otro es el evitar que el Valle de Guadalupe se convierta en el antro más grande de Baja California. Y finalmente, con el municipio también hemos construido puentes. Hace muy poco tuvimos la oportunidad de viajar a Francia con una delegación de productores de vid por una cuestión relacionada con el próximo Congreso Internacional del Vino acá en Ensenada. Nos acompañó el alcalde. Se han construido puentes principalmente por medio de Provino. A lo mejor Mauricio por ahí pudiera complementar el tema, pero yo creo que regresamos un poquito a lo que planteaba originalmente en relación a que esto no nada más es competencia de la autoridad, porque si estamos en total dependencia de la voluntad política de los mandatarios en turno, pues estamos cifrando nuestras esperanzas en un tema, creo yo, algo volátil. A mí me parece que tiene que haber un gran acuerdo por parte de los vitivinicultores, también de los desarrolladores inmobiliarios, no los fraccionadores, los verdaderos desarrolladores inmobiliarios y todos aquellos que quieran tener algún tipo de actividad comercial dentro del Valle de Guadalupe, para que lo hagan dentro del marco de lo que dice la regulación y que sus actividades sean compatibles con la vocación agrícola. Si logramos eso como comunidad, creo que daríamos un gran ejemplo y estoy seguro que la autoridad nos acompañaría. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Natalia. Y también gracias por mantener las respuestas concisas. Camila Ayala, de El Economista, hace 2 preguntas. La primera, Fernando, me parece que la acabas de contestar, que es cómo ha sido la relación con los gobiernos estatal y municipal. Paso a la segunda. En mayo de este año se anunció una inversión de 12 millones de pesos para obras hídricas en Guadalupe. ¿Les beneficia? Ileana, no sé si quieras contestar esta pregunta.
Sí, el dinero que se necesita y que está prometido puede usarse en varias cosas. Mucho es para el ordenamiento del municipio, donde se le puede dar valor a todo lo que, la singularidad de los valles. También tenemos que trabajar en el uso del agua tratada de Tijuana, que ya es un tema ancestral, digamos, que el agua tratada se tira al mar y se puede tratar súper bien con una calidad que sea buena para riego. Mucho del agua para el uso urbano es lo que este dinero, en lo que este dinero se ha abocado. Y si tenemos el agua satisfecha, la necesidad de agua satisfecha para la ciudad, podemos usar el agua que nos queda en el valle y el agua tratada que pudieran traernos. Y nada más para complementar lo que comenta Ileana, al menos el último diagnóstico que se hizo, que está contenido dentro del programa sectorial actualizado en el 2018, pronosticaba el colapso del acuífero para el 2032. Y quienes somos agricultores, quienes dependemos del agua que sacamos de nuestros pozos, podemos dar testimonio de lo dramático que está resultando la capacidad de recarga, de carga y de recarga del acuífero. Y a lo mejor antes era incluso exótico el pensar que se requería de agua de pipa para poder sostener tu negocio, y hoy cada vez está empezando a sonar más lógico. Está haciendo toda una red de negocios de proveeduría de agua dentro del Valle de Guadalupe, que no es más que un placebo, porque es agua que es sustraída, mejor dicho, extraída también del propio acuífero. De tal manera que estamos frente a una tormenta perfecta que nos va a llevar incluso a colapsar el acuífero antes de lo que la propia autoridad lo tiene pronosticado. Muchísimas gracias, Ileana y Fernando. Ileana, ¿quieres agregar una última puntualización? Y solamente decir que es la oportunidad de tener mejores prácticas. Es muy importante reusar el agua, ¿no? Se puede cultivar muy bien. La agricultura de precisión ya es un hecho, se está trabajando en eso. Y una cosa muy interesante es que las proyecciones que se hacen de cambio climático indican que los patrones de lluvia van a cambiar, no solo va a haber menos agua, que van a cambiar, pero lo más importante es que siguen quedando en el rango de climático donde puede haber vinicultura. O sea, no se pierde por la temperatura o por la precipitación la capacidad de que allí haya uvas y olivos y cultivos mediterráneos. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, Ileana. Continuamos a la siguiente pregunta. Hay algunas preguntas que no dicen quién y qué medio las está haciendo. Les pido por favor que lo incorporen para que podamos contestar sus preguntas. Me voy con la siguiente que trae esta información. Rogelio Ríos, de Móvil News de Monterrey, tiene varias preguntas. Las hago por partes. Se ha señalado recientemente en el New York Times y otros medios en Estados Unidos la dureza de la sequía en el suroeste de ese país y especialmente en el río Colorado, que surte también a Baja California. Una sequía que perdurará por décadas. ¿Consideran ustedes que ese es el problema más urgente y de largo plazo para el Valle de Guadalupe, además de la urbanización desordenada? No sé quién quiera contestar esta pregunta. Natalia, Mauricio. Bueno, obviamente el problema de la sequía es algo que nos angustia muchísimo día con día, pero es algo que pensamos que se puede resolver. Tal como lo indicó la doctora Espejel, se pueden pensar en el reuso, y se debe pensar en el reuso de agua de las ciudades para la agricultura. En cambio, si nosotros hacemos cuadritos con el Valle de Guadalupe, eso sí va a ser irreversible. Y si perdemos la poca tierra fértil
que tenemos, si matamos el suelo, eso también va a ser irreversible. Entonces, nuestra propuesta es que los fraccionamientos campestres se hagan en lugares cercanos si quieren, pero que no sean de tierra agrícola, que no haya suelo fértil. Muchísimas gracias, Natalia. Muy interesante el planteamiento de que el problema del agua todavía hay posibilidad de resolverlo. La destrucción de la tierra agrícola es irreversible. Veía también en el boletín una frase que decía Ileana, parafraseando a otro académico, de que no se pueden fabricar tierras cultivables. Y el Valle de Guadalupe es una de esas tierras tierras cultivables que da mucho y aporta mucho a la región y al país, sin duda. También pregunta Rogelio que si es razonable pensar que el valle puede ser un sitio rural sin desarrollo urbano. Claudia, no sé si quieras responder esta pregunta. ¿Es razonable pensar que puede haber un valle sin desarrollo urbano? Pues es que todas las actividades humanas tienen que complementarse y ajustarse a sus contextos. Y me parece que, por supuesto, es factible, pero tiene que observarse desde un lugar en donde la voracidad no sea el motor, en donde la coherencia y la lógica construyan hacia el futuro y no sea solamente una idea egoísta de poseer un pedacito del valle. Creo que todo se puede, pero se tiene que organizar con inteligencia. Hemos estado viendo en estos últimos 5 años un desarrollo que la verdad es que carece de estas cualidades y somos todos los que lo podemos empujar para que suceda. Creo que vale la pena que se difunda el reglamento para que la gente que llega no tiene maldad en sus acciones, pero no tiene el contexto de qué es lo que está tocando. Yo agregaría también ahí un tema que me parece que vale la pena puntualizar. Lo que queremos que suceda con el Valle de Guadalupe no es que estemos inventando el hilo negro, ni mucho menos. Hay un montón de regiones vitivinícolas con actividad enoturística en el mundo que han encontrado la fórmula correcta para combinar una actividad primaria, una actividad vocacional, el respeto por el oficio que acompaña a la transformación de esa producción primaria para tener un producto de alta calidad y las actividades comerciales compatibles que acompañan a esa actividad vocacional que a final de cuentas terminan por construir toda una región desde la comunidad. Me parece que el desarrollo comunitario aquí es clave y hay ejemplos, hay múltiples ejemplos en el mundo. Y habrá quien diga, bueno, pues sí, pero lo estás comparando con Francia, lo estás comparando con Napa, que es Estados Unidos. No, ahí está Maipó, ahí está Aconcagua, ahí está Mendoza, Valle de Uco. Son países con una capacidad económica menor a la de México y han logrado encontrar ese equilibrio, esa armonía para tener un desarrollo sostenible. Y bueno, pues es lo que nosotros estamos tratando de comunicar, cómo podemos desarrollar, dicho de otra manera, cómo podemos seguir produciendo, conservando y cómo conservar produciendo, ¿no? Sí, Emilio, me gustaría agregar y enfatizar lo que está diciendo Fernando. Lo que estamos buscando es un desarrollo equilibrado. Entonces, respondiendo a la pregunta de las zonas urbanas, el plan de desarrollo estipula la existencia de zonas urbanas. Está delimitado dentro del plan de desarrollo en qué áreas puede haber vivienda, cosa que no está sucediendo. Eso es lo que nos preocupa, que se está dando desarrollo urbano por fuera de esas zonas estipuladas. Entonces, creo que debemos buscar este equilibrio en el desarrollo para que sea viable también en lo económico, en lo ecológico, es decir, es un equilibrio. No queremos prohibir
todo. Lo que queremos es que se sigan los reglamentos y los ordenamientos que ya fueron aprobados y que hoy en día son ley. Valdría la pena agregar ahí que también dentro de nuestra lucha estamos buscando que estos centros de población que ya existen en el valle, como ese de San Antonio, El Porvenir y Francisco Zarco, están muy deprimentes y carecen de todos los servicios. Entonces, los pobladores del valle también necesitan que se les tome en cuenta con obra sanitaria, agua potable, infraestructura eléctrica. Están muy, muy carentes, ¿no? También, de alguna manera, se entrevé que nada más hablamos como de la relación con la autoridad. Yo creo que no nada más es la autoridad. La autoridad, cuando hablan de esto, son los 3 diferentes niveles de gobierno, no solamente uno, el otro o el tercero. Son los 3 porque cada uno tiene un papel y tiene una función y tienen que coaccionar coordinadamente. Pero no nomás eso. Si tuviéramos empresarios completamente conscientes, no estaríamos sufriendo todas estas amenazas, porque recordemos que lo que sucede es obra del humano. Entonces, también tenemos que trabajar con los empresarios que tienen que comprender que lo que van a emprender en el valle tiene que ir de acuerdo al valle, o pueden irse a las ciudades. O sea, la empresa es totalmente legal en México, pero tiene que ser ordenada y adecuada al medio donde se instala. No puede ser tan irresponsable. Entonces, si bien la autoridad se ve rebasada en muchas ocasiones, es por estos empresarios. Entonces, el trabajo tiene que ser en ambos sentidos, hacia vincular con la autoridad, pero también en todos los foros y en todos donde uno pueda mandar correctamente el mensaje para que esos empresarios entiendan perfectamente qué es lo que viene bien en estos valles y qué es lo que se contrapone, y en ese orden sea su actuar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y por último, creo que Keiko quiere agregar algo. Keiko Nishikawa. Sí, no quiero ser reiterativa y seguir en lo mismo, pero me parece importante puntualizar que nuestra intención con esta campaña es justamente eso, ¿no? Hacer conciencia, no nada más a las autoridades con las que hemos, como bien dijo Fernando, hemos venido trabajando ya muy de la mano desde hace un buen tiempo, sino también hacer conciencia con la población y con la gente que es aficionada al vino, y con los empresarios que están interesados en venir a invertir acá con nosotros, que sepan cuáles son las condiciones verdaderas, que sepan qué es lo que los que trabajamos la tierra necesitamos, y qué es lo que el propio espacio necesita como tal, ¿no? Entonces, el objetivo de esta campaña es dar a conocer las maravillas que tiene el Valle de Guadalupe, las maravillas que tienen las zonas vitivinícolas de Baja California, y que queremos preservarlas para que así sigan siendo, ¿no? Entonces, unámonos todos para preservar este bellísimo espacio. Gracias. Muchas gracias. Ay. Para los que no estuvieron al principio, en esta respuesta participaron varios miembros de este grupo que convoca a rescatar el Valle de Guadalupe. Claudia Turrent, que es productora y Por un Valle de Verdad. Fernando Pérez Castro, que es el presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California. Santiago Cosío, director general de Bodegas Santo Tomás. Mauricio Cantú, presidente de Provino, y Keiko Nishikawa, que es la encargada de Relaciones Públicas de Bodegas Santo Tomás y también productora. Tenemos varias preguntas. Quisiéramos mantenerlas concisas para poder acabar la conferencia de prensa a las 10:15, por respeto al tiempo de todos nosotros y todos los periodistas que nos siguen. Hay una pregunta, vamos a intentar responder todas las que nos han hecho los medios de comunicación. Erika Bucio del Reforma nos pregunta si hay una propuesta de declaratoria del Valle de Guadalupe como patrimonio biocultural. Es un poco lo que mencionaba Natalia al leer el documento. ¿Quién nos quisiera platicar un poquito sobre esta propuesta de construir la figura del patrimonio biocultural? Para responderle a Erika del Reforma. Natalia, no sé si tú misma quieras platicarnos un poco. Creo que desgraciadamente vamos iniciando apenas ese proceso, pero ya se ha hablado
con autoridades de alto nivel y lo que parecía un sueño guajiro hace poco tiempo ya no lo es. Es decir, las mismas autoridades federales nos han dicho, sí, ¿por qué no? Sí se podría. En cuanto al gobierno del estado de Baja California, pues ya existe esa ley de preservación del patrimonio cultural y creo que nos va a quedar así como más en corto el poder nombrar al valle una zona de belleza natural y cultural. Y de esta manera, realmente como blindar, ¿no? Blindar la destrucción. Es decir, hay que proteger el paisaje, pero primero hay que darle valor, ¿no? Hay que darle valor al paisaje, a las montañas, al chaparral, al entorno, y eso implica respetar el uso de suelo, y yo creo que sí me voy a permitir decir que ha habido muchas omisiones gubernamentales en ese sentido, ¿no? Y un pedacito de tierra ya estropeado, con una construcción que no corresponde en el lugar en donde no corresponde, ya destruyó un pedazo del paisaje. Creo que deberíamos de ser mucho más estrictos y todos obedecer el reglamento, porque el reglamento lo considera y establece líneas a seguir, que no se han seguido. Pero sí, no lo vemos ya como algo tan irreal. Sería maravilloso poder proteger las zonas agrícolas, y no nada más la nuestra, sino otras regiones agrícolas de México, para darles más valor y que las adoptemos como patrimonio de todos los mexicanos. Muchas gracias, Natalia. Veo además en el documento que elaboraron y que vamos a compartir con los medios de comunicación, que justamente como lo apuntas, hay como dos niveles de esto. Es decir, a nivel estatal, según este documento, ya existen las zonas, se llaman zonas de belleza natural y cultural, dentro de la Ley de Preservación de Patrimonio Cultural del Estado de Baja California, y la idea es que se incluya el Valle de Guadalupe dentro de esa figura. Y a nivel federal no existe esta figura de protección biocultural, y justamente ustedes proponen que se construya esta figura, así como se protegen las áreas naturales, que se pueda proteger zonas agrícolas por su patrimonio agrícola, económico, natural y también cultural. Y esto no solamente aplicaría para el Valle de Guadalupe, sino para muchas otras zonas agrícolas del país. Nos pregunta Joatam de Basabe de Televisa Univisión que si las autoridades son parte de la solución o del problema. Fernando, ya lo habías mencionado antes esta respuesta, no sé si quieres agregar algo más. Pues no, son ambas, son parte de la solución y también son parte del problema, al igual que todos los involucrados, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Luis Miguel Ramírez, el periódico El Vigía, que si tenemos un número aproximado de establecimientos nocturnos que actualmente operan en el Valle, y si sabemos si hay solicitudes para formalización de más establecimientos dentro del ayuntamiento, como bares, salones de fiesta u otros que vayan en contra del desarrollo organizado del Valle de Guadalupe. Son, digamos, dos preguntas. ¿Cuántos centros nocturnos hay en el Valle de Guadalupe actualmente? Todos los fines de semana sale uno nuevo. La verdad es que es complicado darte una cifra. El tema en el Valle de Guadalupe también es que el sonido se traslada de una manera mucho más rápida, justamente por ser una zona rural. Entonces nada más requieres de un vecino al que se le ocurra poner una terraza con la música a todo volumen, pues para afectar a toda una zona del Valle de Guadalupe. Calcularé que serán unos 7, 10, 12. La verdad es que ese dato yo creo que más bien habría que solicitárselo a la propia autoridad. Ellos me imagino que tendrán
un censo, ¿no? Tendrán un control mejor que el nuestro, porque pues nosotros nos dedicamos a otra cosa. Creo que Creo que quería aquí, decir algo. sí, aquí el tema es que el ayuntamiento no nos va a saber decir esto porque los permisos que se sacan como restaurante, ¿no? Porque no hay un permiso para bar o para cantina en el Valle de Guadalupe. Entonces, se camuflajean, digamos, como restaurantes y de ahí, bueno, pues se hace todo lo que se quiere hacer, ¿no? Lamentablemente, y esto da como consecuencia también que haya estos espacios que menciona Fernando, que son jardines de eventos que están en casas privadas o en propiedad privada, evidentemente, que sacan los permisos por evento y si salen de las normas, digamos, si está incumpliendo el reglamento, la autoridad no puede entrar, aunque en muchas ocasiones, dicho sea de paso, la autoridad municipal nos ha apoyado mucho y ha apoyado a la población que se queja, ¿no? De este tipo de establecimientos, sin embargo, por ser propiedad privada, no pueden hacer nada al respecto, ¿no? Entonces ahí hay hoyos negros dentro de lo que está pasando, que está permitiendo que esto siga prevaleciendo. Muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a hacer una última pregunta para ya cerrar. Hay muchos comentarios de si vamos a mandar este video y vamos a mandar el boletín. Por supuesto que a toda la prensa, medios de comunicación registrados les haremos llegar ambos documentos. Veo por ahí que National Geographic pide una entrevista con algunos miembros de este grupo. También estaremos dando entrevistas, así que por favor háganoslas llegar, sus solicitudes para entrevistas individuales y por supuesto que queremos seguir platicando con ustedes. La última pregunta que vamos a contestar es del Sol de Tijuana, de Eduardo Jaramillo, que dice: la Secretaría General del Estado el 24 de junio en el Diario Oficial del Estado publicó un acuerdo ejecutivo para el uso habitacional y crear el fraccionamiento Monterroca. No sé, quiere saber primero si tienen conocimiento sobre esto. Y segundo, ¿cuál es el documento que establece el uso de suelo en el Valle de Guadalupe? El tema del documento, Ileana, no sé si lo quieras contestar. Sí, está por un lado, porque depende de dónde se vaya a poner, pero el ordenamiento ecológico que regula lo que sucede en las laderas y el ordenamiento sectorial turístico y urbano que regula lo que es la parte plana del valle, que ya tiene un reglamento publicado en 2018. Es cosa de poner ordenamiento sectorial, urbano y turístico del Valle de Guadalupe y allí en la página del IMIP está. Y si no, se los mando. Muchísimas gracias, Ileana. Pues al menos que alguien más quiera agregar algo de este lado, creo que es buen momento para cerrar esta conferencia de prensa. No tenemos conocimiento de ese fraccionamiento y es la primera vez, al menos en mi caso, que lo escucho. No sé ni dónde está o dónde lo van a hacer. Creo que es claro el mensaje que independientemente de nombres particulares, fraccionamientos particulares, hay un llamado a rescatar el Valle de Guadalupe por parte de la comunidad, una comunidad amplia, diversa, que incluye a muchos de los aquí presentes y a muchas otras personas de la comunidad, y que eso establece que se cumpla lo necesario para mantener la esencia rural, agrícola del Valle de Guadalupe, que se preserve esta región, quizás como un parteaguas para preservar otras muchas regiones rurales, agrícolas del país, y eso implica que no se fraccione la tierra, que no hayan conciertos masivos, que no hayan centros nocturnos, antros, etcétera, y que se respete todo el entorno de una comunidad agrícola para que pueda seguir funcionando como tal. Les agradezco a todos los medios de comunicación, a todos los comunicadores, muchísimo su tiempo, su paciencia, sus preguntas. Vamos a hacerles llegar, como hemos reiterado, el boletín, vamos a hacerles llegar el video y vamos a seguir en contacto con ustedes si algunos necesitan complementar sus reportajes, sus piezas con algunas entrevistas.
a algunos de los aquí presentes u otros miembros de esta comunidad. Estaremos también en contacto con ustedes. Les agradecemos muchísimo a los panelistas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Renato, no sé si quieras agregar algo más para finalizar esta conferencia de prensa. No, nada, únicamente que pues que esperen en unos, no más de una hora, vamos a enviarles la dirección para que puedan bajar el video, el boletín, fotografía y audio, ¿sí? Y bueno, y estamos para servirles, ya nos conocemos la gran mayoría de los compañeros representantes de los medios de información para mayor información e incluso entrevistas que quieran directamente con nuestros panelistas. Muy amables, muy buenos días a todos. Pues muchas gracias. Con esto damos por cerrado esta conferencia de prensa. Les recuerdo simplemente a los medios de comunicación quienes estuvieron presentes de este lado. Natalia Badán, vitivinicultora, propietaria del Mogor. Muchas gracias, Natalia, por su participación el día de hoy. Fernando Pérez Castro, que es dueño de las vinícolas Lomita y Finca de Carrodilla y presidente del Consejo Estatal de Productores de Vid de Baja California. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros esta mañana. Mauricio Cantú, presidente de Provino. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Claudia Turrent, productora y miembro de Por un Valle de Verdad. Gracias, Claudia, por estar aquí. Jair Telles, chef, propietario de restaurantes Laja, Merotoro y Amaya, además de productor local en la región. Muchas gracias, Jair. Ileana Espejel, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchísimas gracias, Ileana. Santiago Cosío, director general de Bodegas de Santo Tomás. Muchas gracias, Santiago, por participar. Keiko Nishikawa, directora de Relaciones Públicas de Santo Tomás también y productora también en la región. Muchas gracias, Keiko. Les agradecemos, Renato, Paulina, muchas gracias a todos por su participación en este día y sigamos adelante con esta propuesta de rescatar el valle. Rescatemos el valle, no se olviden de eso, rescatemos el valle todos juntos. Muchas gracias, buenos días a todos.